¿Es posible que la Tierra tenga un centro, un punto exacto donde el mundo de los hombres y el de los dioses se toquen? Hubo un tiempo en que la respuesta a esa pregunta no era un quizás, sino un lugar físico. Un lugar de mármol y precipicios colgado de las faldas del monte Parnaso. Bienvenidos a Umbral Ancestral. Hoy no venimos a hacer turismo por Grecia, hoy venimos a buscar el destino. Imagina que eres un rey del siglo VI a.C. Tu imperio está en peligro, tus consejeros no saben qué hacer y la incertidumbre te devora. Solo hay una salida, un viaje de semanas hacia el corazón de la Grecia salvaje, hacia una grieta en la roca de la que emana un vapor que cambia la conciencia. Allí, una mujer, la Pitia, te dirá palabras que cambiarán el curso de la historia. Delfos no era simplemente un templo. Era el sistema operativo de la civilización antigua. Aquí se decidían guerras, se fundaban ciudades y se dictaban leyes. Todo bajo el lema que aún hoy nos persigue desde sus muros. Pero, ¿qué secreto escondía realmente esa montaña? ¿Era solo fe, o había una tecnología del espíritu que hemos olvidado? Para entenderlo, debemos retroceder a una época donde los límites de la realidad eran mucho más permeables que los nuestros. Para entender Delfos, hay que sentir el vértigo. A diferencia de la Acrópolis de Atenas, que es orden y proporción, Delfos es fuerza bruta. Está incrustada en las rocas fedríadas, las brillantes. Aquí, el paisaje te obliga a mirar hacia arriba, hacia las águilas que, según la leyenda, Zeus soltó desde los dos extremos del mundo para que se encontraran justo aquí, en el ónfalos, el ombligo del mundo. Pero, ¿por qué aquí? La arqueología clásica siempre nos dijo que la ubicación era simplemente mitológica. Sin embargo, la geología moderna ha desvelado una verdad mucho más inquietante. Delfos está situada exactamente sobre el cruce de dos fallas tectónicas activas, la falla de Delfos y la de Kernos. Bajo el templo de Apolo, la tierra literalmente exhala. Los antiguos hablaban de vapores sagrados, la ciencia hoy habla de etileno, metano y benceno. Estos gases, en concentraciones específicas, provocan estados de trance, una euforia que permite una desconexión del ego. ¿Es una coincidencia que el lugar más sagrado de Grecia esté construido sobre una fisura que respira gases neuropsicológicos? En Umbral Ancestral, nos preguntamos, ¿acaso los antiguos tenían una capacidad sensorial para detectar estas líneas de poder terrestres que nosotros hemos perdido en medio del ruido digital? Nadie entraba en Delfos sin ser transformado. Antes de siquiera ver las columnas del templo, el peregrino debía detenerse en la fuente de Castalia. Aquí, el agua no era solo para lavar el polvo del camino, era un bautismo metafísico. Los consultantes, e incluso la propia Pitia, se sumergían en estas aguas gélidas para purificar el alma antes de enfrentar lo divino. Una vez purificado, comenzaba el ascenso por la vía sacra. Era un desfile de poder y belleza. A medida que subías, pasabas junto a los tesoros, pequeños edificios construidos por ciudades como Atenas o Sifnos. No eran solo depósitos de oro, eran propaganda política tallada en piedra. Imaginen las esculturas policromadas, los escudos de bronce brillando al sol y los trípodes de plata que flanqueaban el camino. Cada paso era un recordatorio, estás dejando atrás el mundo de los hombres. Cada monumento te contaba una historia de una victoria militar o de un milagro divino. Al llegar a la parte alta, el templo de Apolo se alzaba majestuoso, dominando el valle del Pleisto. Pero el verdadero secreto no estaba en el oro de los tesoros, sino en lo que ocurría en la penumbra del Aditon, el santuario interior. Hacemos una pausa en este ascenso al Parnaso porque quiero decirte algo, si estás aquí, es porque buscas algo más que fechas y datos. Buscas el significado oculto bajo la piedra. En Umbral Ancestral nos dedicamos a desenterrar estas conexiones entre la ciencia y lo sagrado que a menudo quedan fuera de los libros de texto. Este canal existe gracias a mentes curiosas como la tuya, que no se conforman con la superficie. Si este viaje a través de los gases sagrados y las ruinas milenarias está resonando contigo, dale un segundo al botón de me gusta, y si aún no eres parte de esta expedición, suscríbete ahora y activa la campana. Lo que estamos desvelando hoy es solo el primer umbral de una serie de revelaciones que cambiarán tu forma de ver el pasado. Sigamos ahora con el corazón del misterio. ¿Quién era realmente la mujer que sostenía el peso del mundo en sus palabras? Entremos en el Aditon. El aire aquí es denso, cargado de incienso y el sutil aroma dulce del etileno. En el centro, sentada sobre un trípode de oro que se eleva sobre la grieta sagrada, está la Pitia. No era una filósofa ni una política. Era un receptáculo. Sus respuestas eran famosas porque tenían dos filos. Cuando el rey Creso preguntó si debía invadir Persia, el oráculo respondió, si cruzas el río, destruirás un gran imperio.
Creso, cegado por su ego, cruzó el Jalis, fue derrotado y comprendió demasiado tarde que el imperio que había destruido era el suyo propio. Delfos nos enseña que el destino no es una línea escrita en un libro, sino un espejo de nuestras propias intenciones. El oráculo no te decía exactamente qué iba a pasar, te mostraba quién eras tú ante la posibilidad de lo que podía pasar. En este umbral ancestral, entendemos que la magia de Delfos no estaba en la adivinación mágica, sino en una psicología profunda. Era un lugar donde el ser humano se enfrentaba a su propia sombra bajo la mirada implacable de Apolo, el dios de la luz y la verdad. Pero Delfos no era solo silencio y trance. En la parte más alta del complejo se encuentra el estadio, uno de los mejor conservados de Grecia. Aquí se celebraban los Juegos Píticos cada 4 años. A diferencia de Olimpia, donde el músculo era el rey, en Delfos se competía también en música, poesía y danza. Esto nos revela la filosofía profunda del lugar, la excelencia no es solo física, es espiritual. Para los antiguos, un atleta que no supiera apreciar una lira no estaba completo. Delfos buscaba el equilibrio perfecto entre el cuerpo, la mente y el alma. Era el lugar donde la competitividad humana se rendía ante la grandeza de los dioses. Incluso en el teatro, con su acústica perfecta mirando hacia el valle, los griegos representaban tragedias que exploraban los mismos dilemas que el oráculo planteaba, el orgullo, la justicia y la inevitabilidad del tiempo. Delfos era una ciudad viva, un centro cultural que conectaba a todas las colonias griegas desde España hasta el Mar Negro, funcionando como el primer centro de datos global de la humanidad. Llegó un día en que los vapores se agotaron. El emperador romano Teodosio, en su afán por cristianizar el imperio, ordenó el cierre de los santuarios paganos en el año 391 después de Cristo. Los tesoros fueron saqueados, las estatuas de bronce fueron enterradas o fundidas, y las voces de la Pitia se apagaron para siempre. Pero, ¿realmente se cayó Delfos? Hoy, cuando el sol cae sobre las columnas del templo de Apolo, hay un silencio que todavía vibra. Es el silencio de las preguntas que aún no hemos respondido. Delfos sigue siendo un umbral porque nos recuerda nuestra finitud. Nos dice que, a pesar de nuestros satélites y algoritmos, seguimos siendo esos mismos reyes asustados que buscan una señal en la niebla. El legado de Delfos no está en sus piedras rotas, sino en la invitación que nos hizo hace 3000 años, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. En este canal, intentamos recuperar esa conexión perdida, ese hilo de Ariadna que nos une con lo sagrado. Delfos nos dejó una tarea grabada en el alma, nada en exceso. Un equilibrio entre la luz de la razón y la oscuridad del misterio. Este ha sido un viaje al corazón del destino, pero nuestra expedición apenas comienza. Si este viaje al ombligo del mundo ha resonado contigo, asegúrate de haber dejado tu huella en este vídeo. Únete a nuestra comunidad de buscadores. Comenta abajo, ¿crees que hoy en día hemos perdido nuestra capacidad de escuchar a la Tierra, o simplemente hemos cambiado de oráculos por otros más ruidosos y menos sabios? Somos Umbral Ancestral, y recuerda, la verdad no está en el destino, sino en el camino que eliges para llegar a él. Nos vemos en el próximo umbral.